Dios te bendiga de manera en especial. Te habla tu amigo y tu hermano el pastor Carlos Pagán. Aquí estamos, como de costumbre, lo prometido es deuda. Estamos con la enseñanza para edificación a cada uno de los amigos, los hermanos que nos están siguiendo en nuestras redes sociales. Hoy quiero hablarle con el poderoso tema, el papel del Espíritu Santo. El papel del Espíritu Santo, ya que nosotros a veces confundimos cuando hay manifestación del Espíritu de Dios. Y yo voy rápidamente a entrar en materia. Yo quiero entrar en el libro de los Hechos, capítulo 2, del verso 1 en adelante. Y leo honrando al Padre, al Hijo y la dulce comunión del Espíritu Santo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Quiero hablar con el poderoso tema, el papel del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos, aleluya, que el Espíritu de Dios, al llegar a una vida, al llegar a una iglesia, al llegar a un país, al llegar a una casa, ahí comienza verdaderamente un avivamiento. Los discípulos tuvieron que esperar el día de Pentecostés para poder comenzar su ministerio, porque Cristo se lo dijo, no se vayan de Jerusalén, suban al aposento alto y esperen la promesa, porque Joel lo profetizó, pero todos sabemos que Cristo lo confirmó, de que el poder de Dios se iba a derramar. Así que el Espíritu Santo es muy importante en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, una iglesia que opera sin el Espíritu de Dios. Ahí estamos en batalla, tenemos problemas, porque no hace falta la unción, no hace falta el poder, no hace falta el Paracleto, no hace falta, aleluya, la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu de Dios. Algo que me llama la atención es que el apóstol Pablo, según le habla también a los corintios, le explica acerca de lo del Espíritu Santo, diciendo que nadie puede llamar anatema a Jesús, aleluya. Si tú no tienes el Espíritu de Dios, tú no puedes llamarle al Señor, Señor, si tú no tienes el Espíritu de Dios. Así que nadie puede llamar al Señor Jesús, Señor, si no es por el Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando el Espíritu de Dios está en la iglesia, se manifiesta literalmente lo que es el fruto del Espíritu. Pablo se lo dice literalmente también a los Gálatas. Le dice que el fruto del Espíritu, y comienza a decirle la función de qué es el fruto del Espíritu. Habla acerca del amor. Cuando el Espíritu de Dios está en la iglesia, está en el ministerio, se manifiesta el amor de Dios. Por eso es necesario, aleluya, la participación del Espíritu de Dios. Por eso es necesario de que podamos entender cuál es el papel del Espíritu Santo. Una iglesia que no tiene el Espíritu Santo es una iglesia que va a estar seca, que va a estar enclenque, que va a estar muerta. El Espíritu es que nos va a dar la vida. El Espíritu es que nos va a guiar a toda verdad y nos va a revelar lo más profundo que está en el corazón de Dios. Así que Pablo le advierte a los Gálatas y le dice, ¿sabe qué? Cuando el Espíritu de Dios venga sobre vosotros, entonces se va a manifestar el verdadero amor del Señor. No solamente el amor de Dios se manifiesta en la iglesia, se manifiesta en vuestros corazones, sino que también, aparte del amor, habla literal del gozo. El gozo del Señor, dice la Biblia, es nuestra fortaleza. Hablando el salmista, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. También dice el salmista, en su presencia hay plenitud de gozo y delicia a su diestra. Estoy hablando con este poderoso tema, el papel del Espíritu Santo. Hasta que el Espíritu Santo no se derrame, hasta que el Espíritu Santo no llegue, no podemos ver el amor genuino de Dios, no podemos ver el gozo verdadero que lo da solamente el Señor. Cristo dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No solamente hablando del gozo, sino también habla de la paz, que la paz del Señor es necesario que venga a nuestros corazones, pero también la paciencia. La iglesia no se puede desesperar, el pueblo de Dios no se puede desesperar. El salmista David dijo, pacientemente esperé en Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Mira, es que la importancia del Espíritu Santo para nosotros poder tener paciencia, necesitamos el Espíritu de Dios. Y cuando tenemos la paciencia, Dios se va a inclinar a nosotros y va a escuchar nuestro clamor, según el Salmo 40. Pero también está la benignidad. Tenemos que nosotros ser benignos los unos con los otros. Hace falta la benignidad.
bondad. Hace falta la bondad. No estamos siendo bondadosos, no estamos sembrando, no estamos aportando como debemos de hacerlo. Más aportamos a las cosas de afuera, a las cosas del mundo, y se nos complica poder aportar a las cosas de la iglesia, a las cosas del cuerpo de Cristo. Pero si tú no tienes el Espíritu de Dios, tú no vas a poder ser bondadoso, porque eso es un fruto que solamente lo manifiesta el Espíritu de Dios, la bondad. Pablo se lo dijo a los Gálatas: cuando ese Espíritu llega, ahí está el fruto de la bondad. No solamente la bondad, sino también la fe. La fe, la certeza de lo que se espera, y es la convicción de lo que no se ve. Pero también está la benignidad, ser benigno en los unos con los otros. Así que cuando somos benignos y tenemos fe, entonces se manifiesta también la mansedumbre. Pero la iglesia carece de la fe. Tenemos que creer que Dios lo va a hacer. No nos podemos desesperar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que cuando tenemos la fe, tenemos seguridad. Cuando tenemos la fe, tenemos la certeza, tenemos la convicción de que Dios lo va a hacer. Se va a glorificar en tu casa, se va a glorificar en tu llamado, se va a glorificar en tu ministerio, se va a glorificar también en la congregación donde pertenecemos. También ahí aparece lo que es la mansedumbre y la templanza. Contra tales cosas el apóstol Pablo dice: no hay ley. El papel del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está contigo y está conmigo, veremos la manifestación que dice el apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 5 verso 22. Son 9 manifestaciones. Dice el fruto del Espíritu. No dice los frutos, el fruto, un fruto que se manifiesta cuando tenemos el Espíritu. Y veremos el amor del Señor, veremos el gozo del Señor, la paz del Señor, la paciencia del Señor, la benignidad del Señor, la bondad del Señor, la fe del Señor, la mansedumbre y la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y me impacta que trae entonces también 9 regalos, 9 dones. Y ahí vemos entonces palabra de sabiduría. Ahí usted se va a expresar diferente. Su marido a su mujer, la mujer a su marido, los hijos a los padres a los hijos. Cuando tenemos el Espíritu de Dios, entonces nosotros podemos expresarnos con palabras de sabiduría. Porque Pablo lo dice, que todo dado por el Espíritu. Según el primer libro de Corintios, capítulo 12. Aleluya. Es dada por el Espíritu. Es el mismo. Él es el mismo que lo hace todo. El Espíritu Santo. Palabra de sabiduría. Palabra de ciencia. Ahí vuelve otra vez la fe. Necesitamos creer de que Dios lo va a hacer. Vemos la sanidad. Aleluya. Interior y también la sanidad exterior. Vemos los milagros. Comienzan las cosas a ocurrir. Las iglesias comienzan a crecer. Milagros. Milagros. Alabanza al Cordero, tan latente, pero no solamente milagros, la profecía. Comenzamos nosotros a hablar por el Espíritu, aleluya, y cuando comenzamos a hablar por el Espíritu, las cosas van a ocurrir. Es el Espíritu de Dios que en el principio se movía sobre la faz de las aguas, pero ahora se mueve en nuestros corazones. Impresionante. Pero no solamente entonces la profecía, sino también el discernimiento de espíritu. Podemos nosotros detectar cuando entre el enemigo a la congregación o al hogar. Lo podemos detectar si tenemos el discernimiento de espíritu. Cuando entra algo que no es de Dios, el Espíritu nos guía a toda verdad y nos revela lo más profundo que está en el corazón de Dios. Aleluya. Así que podemos ver entonces el discernimiento de espíritu. Se activa el género de lengua. Se activa, que hoy en día las iglesias quieren aguantar el género de lengua. La gente se cuestiona, ¿es Dios o no es Dios? Y uno la habla según uno la habla según el Espíritu la da que uno la hable. Género de lengua la da el Espíritu. Y luego también ahí viene la interpretación de las lenguas. Son regalos. Cuando nosotros operamos con el Espíritu y en el Espíritu, tiene que salir huyendo el diablo, los demonios. Se van en el nombre de Jesús.